Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase en el curso sobre Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy, en el módulo 9 sobre grupos en situación de vulnerabilidad, contaremos con la exposición de Manuel Canahui, quien es doctor en Derecho de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Navarra, España, abogado, exfuncionario de la Corte Constitucional de Guatemala, integrante de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también nos acompaña J. Vargas, quien es becaria también de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión. Muchas gracias y tienen su tiempo. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Es un gusto. Gracias por estar compartiendo este día, sábado. Como decía ayer la profesora, es un esfuerzo adicional estar en viernes o sábado estudiando y viendo una clase en línea. Así que agradecemos muchísimo su interés. Yo hablaba con Ernesto y con Alejandro ahora que admiro mucho lo que están haciendo. Es un esfuerzo increíble que yo en mi época de estudiante ojalá hubiera tenido el nivel de creatividad y de ingenio que ellos tienen. Así que, y gracias también a ustedes por atender el llamado. Estamos aquí hablando de cosas que, como vieron ayer, son necesarias para la construcción de una realidad más justa y más equitativa. Así que bueno, siempre es inspirador y me llena el corazón cuando tengo la oportunidad de conocer personas que también están comprometidas con la defensa de la dignidad humana. Como mencionó Ernesto y Alejandro, tenemos también a Jota, quien es becaria de la Relatoría LGBTI. Como bien mencionaron, yo trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estoy a cargo de la Relatoría LGBTI junto con Jota y también apoyo en una sección que se ocupa de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes, contra la discriminación racial, personas con discapacidad, entre otras relatorías. También vemos el tema de Colombia, de Venezuela, Bolivia y los países del sur, Chile incluyendo. Así que bueno, estamos de manera muy cercana siempre trabajando con las poblaciones, grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Algún punto previo que quisiera dar, si no logran escucharme bien, me avisan porfa si cambio de micrófono. También si alguien tiene necesidades para escuchar mejor, me pueden avisar para que yo articule mi volumen. Y si tienen discapacidad visual, también me avisan para poder modificar un poco la presentación, para poder describir las imágenes que estoy presentando. Y bueno, también quisiera dar un punto previo, que es que las opiniones que Jota o yo demos en esta conferencia o en esta charla, pues si bien reflejan los estándares o el trabajo que hace la comisión, pues no tienen que interpretarse necesariamente como la opinión de la comisión cuando hablemos de cosas tal vez un poco más de debate académico o jurídico. Ayer vi las preguntas que le hicieron a la profesora y me quedé pues bien, no sé, como feliz de ver el nivel de análisis y de debate que tiene este círculo. Así que bueno, era una advertencia previa. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Listo. Y bueno, no puedo creer que ya estamos en junio. Vamos a hablar hoy sobre el sistema interamericano y la garantía de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Y aquí quisiera resaltar, como dice siempre la jueza Elizabeth Odio, la jueza de la Corte Interamericana y presidenta de la Corte Interamericana, y es que las personas, por naturaleza, nacemos libres, iguales en dignidad y derechos. Nadie nace vulnerable, nadie es vulnerable por naturaleza. Y esto es importante resaltarlo siempre, porque hablamos de personas en situaciones de vulnerabilidad, no hablamos de personas vulnerables. Y esto lo dice también muchas activistas, incluyendo Indira Mendoza de Honduras,
que dice, las mujeres lesbianas y los hombres y las personas LGBTI no somos vulnerables, nos han hecho vulnerables. Y esto es algo importante que siempre resalta la jueza Elizabeth Odio, y es algo que también me gusta resaltar, que la situación de vulnerabilidad es algo que existe gracias, o que existe debido a estructuras sociales que son difíciles de erradicar, pero que no de ninguna manera hacen a una persona inferior o desigual a la luz del derecho internacional. Ese era solo un punto previo. Y bueno, ya me salté los puntos previos. Y quisiera empezar con una pregunta a la sala. Y si no tienen, si no tienen ganas de usar su micrófono, pueden escribirlo en el chat. Pero igual, si alguien quiere activar su micrófono, bienvenidas. Y quisiera preguntar por qué hablamos de vulnerabilidad en el mundo jurídico. Después de lo que aprendimos ayer con la profesora, ¿por qué creen o por qué consideran importante hablar con perspectiva de vulnerabilidad en el campo de los derechos humanos? Pregunto si alguien quiere tomar la palabra o si quieren escribir en el chat y luego leemos la respuesta. Ok, creo que no tenemos a alguna persona voluntaria, así que les invito a que compartamos en el chat. De hecho, no puedo ver el chat ahorita, pero sí lo puedo ver. Desigualdades estructurales, dice Clarisa. Exacto. Hablamos de vulnerabilidad para reconocer y para erradicar desigualdades estructurales. Vamos a seguir esperando respuestas. Gustavo dice, por la ineficiente igualdad material. Importante concepto, la igualdad formal versus igualdad material. Elías habla de grupos susceptibles de sufrir mayor discriminación y exclusión. ¿De acuerdo? Kerima habla de garantizar un proceso justo. Exacto. Cuando estamos en un caso donde se va a tratar, donde se van a aplicar leyes o derechos o adjudicar derechos, es necesario establecer las situaciones que podrían hacer que una persona sea vulnerable a la injusticia. Ivonne dice para poder para poder equilibrar oportunidades entre todos, ¿ok? Carlos Rivas habla de una dificultad de ejercer derechos sin igualdad de condiciones. Y Cecilia habla de prejuicios. Muy bien. Quería hacer esta pregunta. Luis Palacios y Sebastián también respondieron. Muchas gracias. Les invito a seguir interactuando en el chat. Les quería hacer esta pregunta por las reflexiones que hizo ayer la profesora López. Ella incluso fue tan noble de compartirnos su inspiración personal, ¿no? Y eso creo que fue bastante enriquecedor. Y yo también voy a compartirles eventualmente mi propia opinión personal, y es que hablamos de vulnerabilidad porque reconocemos la realidad que se nos presenta y los desafíos estructurales que no pueden ser derribados por una persona de manera individual. Es decir, hablamos de vulnerabilidad porque reconocemos que hay un problema estructural y sistemático que tenemos que hacerle frente. Sería perfecto si el mundo no tuviera personas en situación de vulnerabilidad, claro, pero al ver la realidad, al analizar las pruebas, al estudiar los casos con rigurosidad jurídica, no podemos negar la existencia de situaciones preexistentes, valga la redundancia, que nos obligan a tener un enfoque diferenciado, del que hablaba ayer la profesora López. Y esto lo he pensado yo recientemente, el año pasado en Estados Unidos, con el trágico asesinato de George Floyd y de tantas otras personas afrodescendientes y negras en Estados Unidos, que me hicieron nuevamente, y cada día que reportan un nuevo asesinato contra una persona afrodescendiente o negra en Estados Unidos, me obliga a pensar las circunstancias estructurales a las que se enfrentan, que ameritan respuestas diferenciadas, que no ameritan la aplicación de normas de manera simple, sino que necesitan la apreciación específica de las circunstancias a las que estas personas se enfrentan. Al igual que las personas LGBTI. Ven en la pantalla, si reconocen alguna persona de estas fotos, me pueden escribir en el chat. Todas son personas que se han enfrentado a sistemas preexistentes que castigan, que discriminan,
que orillan a las personas con orientaciones e identidades diversas o expresiones diversas a esconderse, a sufrir violencia y a sufrir discriminación. Otro ejemplo que el año pasado estuve pensando mucho y que evidencia lo que la profesora López nos hablaba ayer, de por qué hablamos de vulnerabilidad, y es porque existen situaciones previas de exclusión, es la cuarentena por género que se dio el año pasado en Panamá y en otros países, en otros estados de la región. El Estado adoptó una cuarentena que establecía que los hombres y las mujeres podían circular en días diferenciados para evitar la transmisión del virus. Esto en principio suena como una idea pues bastante positiva o bastante, no sé, lógica, ¿no? Para limitar el 50% de la circulación. Pero lo que el Estado omitió advertir, o lo que las personas a cargo de la política omitieron notar, es que las personas trans, no binarias y de género diverso muchas veces no cuentan con documentos de identidad que reflejen su verdadero nombre y su verdadera expresión de género. ¿Y qué pasó? Las mujeres trans, en este caso, un caso específico, se vieron obligadas a estar en su casa o a enfrentarse a la policía, quien de por sí comparte prejuicios y discriminación contra las personas trans y de género diverso. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, no tenemos que ir más allá de la realidad. Tenemos que enfrentar la realidad con una perspectiva de que las personas experimentan su vida y sus circunstancias de manera condicionada por las situaciones en las que se desenvuelve la sociedad. Habiendo hecho estos ejemplos específicos de por qué hablamos de vulnerabilidad, quería fijar un objetivo general para esta presentación, que además de recordar un poco lo que habló ayer la profesora López, tiene el objetivo de presentar el mandato y funciones de la CIDH en materia de la defensa y protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, con énfasis en el trabajo que hacemos desde la Relatoría LGBTI. Tenemos varios objetivos específicos, incluyendo generalidades sobre el sistema interamericano, la estructura de la comisión, la estructura y prioridades de algunas relatorías que trabajan con estos temas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, algunos estándares en materia LGBTI y aproximar un poco el sistema de casos, peticiones y medidas cautelares, que yo vi ayer que muchos y muchas de ustedes ya conocen y me imagino que les apasiona tanto como a nosotros. Pero lo más importante que yo quisiera lograr hoy es resultados, abrir las puertas de la comisión hacia ustedes, ejemplificar cómo la vulnerabilidad condiciona el goce, el ejercicio de derechos humanos, escuchar de ustedes y aprender, y seguir en contacto y construir comunidad, porque como les dije anteriormente, conocer personas que se dedican y que dedican parte de su sábado, domingo o viernes al estudio del derecho internacional de los derechos humanos es inspirador. Y en estas circunstancias que estamos viviendo, donde hay tantos desafíos, en especial para las personas en situaciones de vulnerabilidad, es importantísimo reconocernos como aliados, reconocer que podemos trabajar de manera conjunta y que ustedes puedan reconocer en la Comisión Interamericana una institución de puertas abiertas, de correos abiertos. Tenemos la disponibilidad para escucharles, si tienen denuncias que realizar, si tienen dudas sobre cómo funciona el sistema, estamos con las puertas abiertas. Así que, más allá de los objetivos de que discutamos de vulnerabilidad, de derechos, etcétera, yo quisiera que como resultado de esta interacción con ustedes podamos tener este contacto directo y permanente entre ustedes y la comisión. Para la metodología de este entrenamiento, bueno, vamos a exponer durante el tiempo que nos han otorgado. Como decía ayer la profesora, 40 minutos pues no es tanto. Luego vamos a interactuar a través de la plataforma que se llama Socrative, que involucra que ustedes vayan a una página, ya voy a explicarles, y luego vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Así que, en primer lugar, les invito, por favor, a que ingresen, de preferencia usando su teléfono o tablet, pero también puede ser su propia laptop, que ingresen, por favor, a esta página. Es b.socrative.com/login/student.
les voy a dar un minuto para que puedan ingresar a esta página a través de su teléfono o de su compu. Excelente, estoy leyendo los comentarios. Tenemos a Silvina, que identificó a Diana Zacayán en Argentina, excelente. Elías Gutiérrez identificó a Daniel Zamudio, excelente. Alejandra Fernández habló sobre vulnerabilidad no es innata, es un resultado de desigualdad que deriva en desventajas para grupos no dominantes. Wow, sí. Sergio, al poder no le interesa reconocer generalmente las condiciones de vulnerabilidad. Es verdad. Nicole Saavedra, excelente. Muy bien, ya veo que muchos de ustedes están en la plataforma. Entonces, ya que ingresaron a esta dirección, les pido favor que ingresen este segundo paso. El nombre... Ay, perdón, esto está equivocado. El nombre del salón es CIDH 2021. CIDH 2021. Silvina habla de que Diana Zacayán fue una gran luchadora que logró la identidad autopercibida. Sí, de acuerdo. Diana Zacayán tuvo ese gran logro en su vida. Gustavo, la clave para ingresar como estudiante es CIDH 2021. J lo acaba de poner en el chat. Disculpen que olvidé modificar la presentación. ¿Me indican si ya logran ingresar? Ivonne dice listo, así que me imagino que ya la mayoría ha podido ingresar. Si no lo logran o si tienen problemas con la plataforma, es un poco a veces complejo, pero si les saca del sistema, ingresen otra vez a la misma dirección. A veces falla un poco. Y bueno, vamos a hacer una prueba con una pregunta falso o verdadero, true or false. Y la pregunta es, la capital de Chile es Antofagasta. ¿Pueden responder? Ya tengo 49, ya tengo 54 respuestas, 65 respuestas, muy bien. O sea que me alegra mucho que está funcionando la plataforma. Una vez más, si no les funciona, no se preocupen porque tengo las mismas preguntas en el PowerPoint. J, ¿podrías enviar la dirección de Socrative? Porfis. Alejandro ya la envió, muchas gracias. Muy bien, entonces la primera pregunta de prueba es, ¿la capital de Chile es Antofagasta? Es falso. Evidentemente, la capital de Chile es Santiago. Y vamos a hacer una segunda pregunta de prueba, que es sobre los integrantes de los Beatles. Una pregunta para que ustedes se familiaricen con el sistema. Esta es una pregunta de opción múltiple, así que pueden elegir las opciones que ustedes consideren. Ya tengo 30 respuestas. Ya tengo 60 respuestas. Me encanta que haya tanta participación. Muchas gracias. Me faltan 15 estudiantes. Giovanna dice, buena pregunta. Yo paso por ciclos de música y estoy en mi época de los Beatles. No sé por qué me resurgió desde mi adolescencia, no me pasaba. Y bueno, Enrique dice que está lenta la plataforma. Muy bien, la mayoría de personas identificó correctamente que los integrantes de los Beatles son John, Paul, Ringo y George. Yoko no formó parte de los Beatles oficialmente. Y bien, esto era solo para que ustedes vieran un poco cómo funciona la plataforma. Giovanna dice que entró por celular porque Zoom pone lento el laptop. Es posible. Enrique, si logras entrar por el celular sería mejor, y si no lo logras, no te preocupes porque puedes ver las preguntas en la pantalla. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el sistema interamericano. Ayer la profesora ya habló generalidades, ya nos habló un poco de la Corte, de la Comisión, así que esta vez vamos a entrar un poco más en detalle. Asimismo,
quisiera invitarles a que sigan la página web de la comisión, las plataformas en redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, así que para estar más en contacto con el sistema tenemos las vías abiertas. Y bueno, ayer la profesora habló sobre la creación del sistema de Naciones Unidas después del horror del Holocausto. Y este sistema de Naciones Unidas es en el cual opera la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales que habló la profesora ayer, así como distintas convenciones en materia de derechos humanos, como la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, entre otras convenciones. Además del sistema de la ONU, que es tal vez el más famoso, por decirlo así, porque obviamente involucra a la mayoría de estados del mundo, tenemos sistemas regionales en distintas regiones del mundo. Tenemos en Europa, tenemos el Consejo de Europa, que protege a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tenemos el sistema africano, que cuenta con una corte específica. Tenemos un sistema asiático incipiente, es decir, que no está todavía tan desarrollado como los demás, pero tiene cada vez más fuerza en el sureste asiático y últimamente se ha visto activado en el caso de Myanmar. Y tenemos el que nos toca directamente, que es el sistema americano. Es importante que ustedes sepan que la Comisión Interamericana y la Corte de manera continua y constante interactuamos con los otros sistemas. Por ejemplo, en la Comisión siempre hacemos comunicaciones conjuntas con expertos independientes de la ONU, con el Consejo, con el Comité de Derechos del Niño, hacemos coloquios o conversatorios con el Tribunal Europeo, así como con la Comisión Africana, que es nuestra contraparte en África. La Comisión y la Corte entonces operan dentro del sistema regional americano de protección de los derechos humanos, que esto ya lo saben perfectamente. Tenemos los dos órganos del sistema, que es la Corte y la Comisión Interamericanas. La profesora ayer hizo mención a ambas. Un punto esencial que quisiera recalcar es que el sistema interamericano está construido sobre el principio de igualdad y no discriminación. Podemos imaginar que la igualdad y la no discriminación son columnas o piedras angulares del sistema. Incluso se ha dicho así en distintas sentencias. La igualdad y la no discriminación, de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, ya han ingresado a lo que se denomina el jus cogens, es decir, normas internacionales que generan obligaciones jurídicas para los estados y que los estados no pueden ignorar, es decir, que limitan absolutamente la voluntad de los estados. Se ha dicho que las normas de jus cogens son tan fuertes que un estado nuevo que surja a raíz de cualquier situación, un estado nuevo no podría desconocer las normas de jus cogens como lo son la igualdad y la no discriminación. Así que siempre que analicen, siempre que vean que hay una convención, que hay un tratado o que hay un caso a la luz de los tratados y convenciones, tengan en cuenta que la igualdad y la no discriminación son siempre las directrices angulares o la estructura principal que la Comisión y la Corte van a proteger. Y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. Bueno, como les adelantaba, lo que hablé de igualdad y discriminación era para que ustedes tengan en cuenta siempre en cuanto al trabajo de la Corte y de la Comisión. La Corte, como les dije, interactúa con otros tribunales como el Tribunal Europeo y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La Corte es una institución judicial que aplica principalmente a la Convención Americana. Y la Corte tiene funciones distintas, tiene una función contenciosa, es decir, que mira casos, una función consultiva, que emite opiniones consultivas que los estados o la comisión solicitan, y una función de medidas provisionales, cuando hay situaciones de riesgo en un caso en materia de la Corte o ante la comisión. Esta es una pregunta, una respuesta bastante sencilla para la pregunta ¿qué hace la Corte? Función contenciosa, función consultiva y medidas provisionales. Esa es la integración de la Corte, seguramente la conocen. Lo primero que salta a la vista, si es que hablamos de desigualdades históricas, es que la única jueza, más bien que hay una única jueza, que además es la presidenta, y ella misma en sus distintas intervenciones siempre menciona y reclama
a los estados y al sistema prácticamente, porque solo existe una jueza en un tribunal colegiado tan importante. Y la misma jueza, Elizabeth Odio, integró el tribunal para la antigua Yugoslavia en el 94, y ella misma era una de las únicas 2 juezas en un tribunal de 11 jueces para juzgar casos principalmente de violencia sexual en el contexto de los Balcanes. Y esto es un poco para ir viendo cómo también los sistemas de desigualdad y de exclusión históricas permean incluso instituciones que están llamadas a proteger la igualdad y la no discriminación. Era solo un punto previo, paralelo. Y bueno, ya está la Corte por un lado. Y la Comisión es donde estamos centrados ahorita. Es un órgano principal y autónomo de la OEA, es decir, de la Organización de Estados Americanos, cuyo mandato surge de la propia Carta de Creación de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, tenemos competencias que nos dan otras convenciones, pero tenemos el mandato principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Y actuamos también como órgano consultivo de la OEA, es decir, que los estados, representados en la Asamblea General, o bien el Consejo Permanente o los distintos órganos principales de la OEA, se acercan a la Comisión para requerir opinión técnica en asuntos de derechos humanos. Ustedes conocen la composición de la Comisión. Vamos a hablar ahorita un poco de la Junta Directiva. Aquí, contrario con lo que pasó en la foto anterior que les mostré de la Corte, tenemos que la Junta Directiva actualmente de la Comisión está compuesta por 3 mujeres. La presidenta Antonio Urrejola, la primera vicepresidenta Yulisa Mantilla y la segunda vicepresidenta Flavia Piovesan, que como ustedes han visto en redes sociales o en medios, es una integración histórica, porque es la primera vez que la comisión está dirigida por una junta directiva de mujeres. Asimismo, la nueva secretaria ejecutiva que inició labores la semana pasada, también es una mujer, y nuestras 2 secretarias ejecutivas adjuntas también son mujeres, así que tenemos una comisión integrada en sus cuerpos directivos principalmente por mujeres. Estamos localizados en Washington, D.C., la sede está en Washington, D.C. El trabajo diario de la comisión, las y los comisionados están en sus países de residencia, y en Washington está la Secretaría Ejecutiva, es decir que los y las comisionadas no suelen estar en Washington todo el tiempo, sino que en Washington está únicamente el equipo técnico, que a diario hacemos monitoreo y trámite de casos. Entonces, tenemos 2 divisiones principales, una secretaría de monitoreo y una secretaría de casos y peticiones. Y aquí está un poco más graficado. Tenemos una función de promoción, que es lo que estoy haciendo ahorita, promocionar el trabajo de la comisión y monitorear la situación de derechos humanos, y una función de protección, que ya es el sistema de casos, peticiones y medidas cautelares. ¿Qué hacemos en monitoreo? Recibimos información de sociedad civil de los estados, monitoreamos mediante prensa, redes sociales, Twitter, etcétera, y con esa información publicamos comunicados de prensa, publicamos pronunciamientos en redes sociales como Twitter o LinkedIn, hacemos audiencias temáticas, preparamos visitas in loco de trabajo, como la que está ahora viajando a Colombia, bueno, mañana viajando a Colombia, y publicamos informes temáticos. Estas son algunas herramientas que usa la comisión para monitorear la situación de derechos humanos. Y en la otra división, la otra Secretaría Ejecutiva adjunta, están los casos y peticiones, que estudian ya peticiones individuales o colectivas por denuncias de violación a derechos humanos. Redactan informes de admisibilidad de fondo, motivan soluciones amistosas entre víctimas y estados, litigan ante la Corte Interamericana y preparan solicitudes de opinión consultiva. El trabajo de la comisión, bueno, la comisión trabaja 24 horas, prácticamente 24 horas del día y todos los días de la semana. Hay temporadas en las que el trabajo de la comisión es más visible que otras, como actualmente ustedes me imagino que habrán seguido la situación en Colombia. La comisión finalmente viajará a Colombia la próxima semana,
Y aquí tengo solo un ejemplo del trabajo más visible de la comisión, que es cuando viaja en cumplimiento de su función de visitas in loco o de trabajo para examinar situaciones concretas de derechos humanos. Fuimos a Chile el año pasado en visita in loco. Históricamente la comisión ha tenido presencia en estados en los que la situación de derechos humanos es grave y amerita una visita in loco. La comisión fue a Argentina hace más de 40 años y con resultados bastante transformadores. Y bueno, voy a revisar un poco el chat. A ver si lo perdí. Uy, no pude ver el chat. Les invito, porfa, a que vayan nuevamente a el Socrative. ¿Dónde puedo conseguir el chat? No lo veo. Si quiere yo le... bueno. Aquí está, muy bien, muchas gracias. Irisel pregunta, ¿cómo se puede informar a la Comisión de Situaciones Vulneratorias de Derechos Humanos? J puso ahí el correo de la Relatoría LGBTI y además, J, te pido que pongas el correo de CIDH Denuncias. Tenemos un correo general para todas las denuncias, digamos, sobre la región. Y aparte, cada relatoría temática tiene su propio correo como nosotros. Pablo habla de que no responde a la plataforma, ni de su celu ni de su PC. Oh, Pablo, lo siento. Vamos entonces a seguir mostrando las preguntas en Socrative y también las voy a leer en voz alta. Para las personas que sí logran entrar al Socrative, les invito a ingresar nuevamente para responder estas 5 preguntas. Es solo para retroalimentar lo que hemos hablado. La primera pregunta es una pregunta de opción múltiple y es: la Corte IDH tiene las siguientes funciones y hay 4 opciones. Función consultiva, Tribunal de Arbitraje de Inversiones, función contenciosa y función de medidas provisionales. Esas son las 4 opciones. Vamos a ver, ya tenemos 50 respuestas. Silvina, gracias por compartir la historia de Diana Zacayán. Vamos a hablar un poco más adelante sobre el sistema de violencia prejuiciosa contra las vidas de personas trans que motivó finalmente el brutal asesinato de Diana Zacayán. Mauricio pregunta, ¿puede la comisión denunciar hechos ocurridos en Estados Unidos? Sí, la Comisión Interamericana tiene competencias en los 35 estados independientes de la región que conforman la OEA. Esto quiere decir que Estados Unidos, Canadá, los estados de la región Caribe que son independientes y que han formado parte de la OEA están sujetos a la supervisión de la comisión. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Voy a poner los resultados. La Corte, en efecto, tiene 3 funciones: consultiva, contenciosa y también tiene la posibilidad de dictar medidas provisionales. La respuesta que era incorrecta era Tribunal de Arbitraje. Esto no es parte de las funciones de la Corte. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la sede de la CIDH. Uy. Creo que se me trabó la plataforma. Ahora sí. La sede de la CIDH se encuentra en San José, Costa Rica. ¿Falso o verdadero? Estoy leyendo en voz alta para quienes no puedan acceder a la plataforma. La sede de la CIDH, Comisión Interamericana, está en San José, Costa Rica. Algo importante que siempre mencionamos con J es que académicamente y en la prensa y en los medios y etcétera, suele haber confusión con los acrónimos. No es nada importante, pero es solo para que ustedes sepan. El acrónimo CIDH, como lo ven aquí en la pantalla, en el PowerPoint, CIDH es comisión, o sea, Comisión Interamericana. Cuando hablamos de la Corte, usualmente abreviamos Corte IDH. Esto para diferenciar un poco. Como ustedes ven, en el mundo de derechos humanos hay muchas siglas parecidas. Incluso, bueno, CEDID
CEDIDH también es como parecido. Así que siempre tratamos entre la comisión y la corte por claridad, usar CDH para la comisión y corte IDH para corte. Y bueno, 68 respuestas. La sede de la CIDH está en Washington, no está en San José, Costa Rica. En San José está la corte. Y la siguiente pregunta es una pregunta de falso y verdadero. Por primera vez en su historia, la junta directiva de la CIDH está compuesta por mujeres. ¿Falso o verdadero? Talín pregunta, ¿cree que la Corte Interamericana seguirá el ejemplo de la CIDH y del sistema africano en cuanto al ingreso de mujeres al próximo mandato? Talín, es una pregunta excelente. La verdad es que muchos estados de la región se han comprometido con favorecer la igualdad de género, de representación de género en los órganos del sistema. Así que es importante notar que la CIDH no elige a sus propios integrantes, sino que son los estados a través de la Asamblea General de la OEA. Así que esto depende mucho de la voluntad de los estados. Y la respuesta a esta pregunta es verdadero. Por primera vez en su historia, la comisión está conformada por mujeres en su mayoría en la junta directiva. La siguiente pregunta es, seleccione 2 tareas o 2 herramientas de monitoreo de la CIDH. Las opciones son comunicados de prensa, audiencias temáticas, preparación de testigos ante la corte o interpretación simultánea en el Consejo Permanente. ¿Cuáles son 2 tareas de monitoreo de la CIDH? Andrés pregunta, siguiendo la pregunta de tomar ejemplos de otros sistemas, ¿qué posibilidades hay de que el sistema interamericano siga los pasos del sistema europeo y pase a tener solamente la Corte? Es interesante, Andrés, creo que sería bueno explorarlo. Las circunstancias de Europa son muy, muy distintas, porque Europa pasó de tener una comisión y un tribunal a tener solo un tribunal, esto en el seno del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, perdón. La comisión tiene la característica y la virtud, digamos, de que surgió junto con la organización, tiene competencias muy distintas a las que tenía la Comisión Europea en su momento. Así que bueno, no puedo especular si puede pasar en el futuro. Los estados, es voluntad de los estados, pero hay diferencias que hay que hacer. Hay cosas que podemos imitar del sistema europeo que son muy, muy importantes. La Corte Europea tiene, por ejemplo, pequeñas cámaras para decidir casos donde hay jurisprudencia, que eso agiliza mucho los trámites. El sistema europeo tiene el Consejo de Ministros, que analiza las sentencias y el cumplimiento de sentencias y impone sanciones, lo cual es interesante. Así que bueno, hay mucho que aprender de Europa también. Y bueno, las tareas de monitoreo de la comisión, las 2 respuestas correctas son comunicados de prensa y audiencias temáticas. La comisión, a través de su monitoreo, no prepara testigos ni hace interpretación simultánea, pero sí hacemos audiencias temáticas y comunicados de prensa, que por cierto les invito a seguir las audiencias temáticas que inician el 29 de junio, o 22 de junio, perdón, 22 de junio. Vamos a tener audiencias muy interesantes, incluyendo una audiencia sobre Brasil, sobre el tema de COVID. Y bueno, por último, falso o verdadero, la comisión no tiene competencias para conocer casos individuales de violación de derechos humanos. Gustavo pregunta, o más bien opina, ¿le gustaría ver más expertos indígenas en la comisión? Espero algún día tengamos una relatora o relator indígena para la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas, o incluso presidir la CIDH. Sí, totalmente de acuerdo, Gustavo. Es importante. Te puedo poner en contacto, Gustavo, si te interesa el tema de derechos de pueblos indígenas y tribales. Te puedo compartir el contacto de nuestro colega que es indígena y que está a cargo de la Relatoría de Pueblos Indígenas, y seguramente pueden intercambiar muchas opiniones sobre esto. En cuanto a esta pregunta, es
falso. La comisión sí tiene competencia para conocer casos y peticiones individuales en caso de violación de derechos humanos. Y de esta forma es que los casos llegan a la Corte, finalmente. Bien, pues gracias por su participación en este ejercicio de Socrative. Espero que hayan podido refrescar un poco su conocimiento de la comisión y de la Corte. Y bueno, aquí tengo... Alguien preguntaba qué son las audiencias temáticas. Las audiencias temáticas son la oportunidad para que sociedad civil presente ante la comisión una situación específica de derechos humanos que aqueja a un país o a la región, y también es una oportunidad para que la comisión escuche de sociedad civil, pero también de los estados. Los estados, cuando lo hacemos presencialmente, están sociedad civil sentada por un lado y enfrente está el estado. No es un caso, o sea, no es como una audiencia judicial ni nada, sino que es una audiencia para presentar situaciones generales de derechos humanos en un estado o en la región. Por ejemplo, la última vez tuvimos una audiencia sobre el matrimonio igualitario en Panamá, que fue muy interesante. Esta vez tendremos una audiencia sobre derechos sexuales y reproductivos en Guatemala, en Honduras y también en Guatemala. Así que bueno, es una oportunidad para ver cómo la comisión interactúa. La comisión se ha percatado históricamente que hay grupos, que hay personas, que hay colectividades que se encuentran en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos de manera particular. Esto implica que los estados tienen el deber de protección especial y de adoptar medidas para asegurar que las situaciones estructurales no se traduzcan en violaciones de derechos humanos. La Comisión reconoce que hay poblaciones que merecen estudio especial, atención especial y un monitoreo y seguimiento cercano de sus derechos humanos. Por eso ha creado distintas oficinas o relatorías temáticas, como pueden ver aquí que están reflejadas. Tenemos la relatoría de los pueblos indígenas, que ya habíamos conversado un poco con Gustavo. Tenemos la relatoría sobre derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial. Tenemos la relatoría sobre personas privadas de libertad, personas en situación de movilidad humana, migrantes, la relatoría LGBTI, por supuesto, relatoría de mujeres, relatoría de personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas, niñas y adolescentes. Creo que esas son las relatorías que tenemos. Y bueno, como ustedes pueden ver en la foto, la comisión trabaja no solo con discriminación estructural o vulnerabilidad por razones de identidades, sino también por circunstancias, por ejemplo, la privación de libertad, la migración, el asilo, la movilidad humana en general. Así que el trabajo de las relatorías tiene esta particularidad, que vemos la realidad de violaciones o de amenazas a derechos humanos con una óptica, una perspectiva interseccional, como habló ayer la doctora, con una perspectiva de reconocimiento de la discriminación múltiple y con una perspectiva de protección especial a grupos que históricamente y estructuralmente han sido vulnerados sus derechos. Y también quisiera regresar un poco a la pregunta que hicieron antes, de que si la comisión puede denunciar situaciones en Estados Unidos. Claro que sí. Y en el caso de George Floyd se vio el año pasado que la comisión emitió pronunciamientos bastante categóricos diciendo que la esclavitud, las personas esclavizadas en Estados Unidos, al obtener su libertad, no había, con la libertad de las personas esclavizadas, no era suficiente para erradicar todo el sistema de exclusión que habían venido sufriendo. Y hizo la comisión un análisis de cómo el asesinato de George Floyd era solo una muestra, era una muestra del sistema de racismo que se perpetuó desde la esclavitud. Así que es solo un ejemplo de cómo la vulnerabilidad se traduce en conclusiones de la comisión y en recomendaciones a los estados. Perdón, vi que alguien había levantado la mano, pero tal vez le damos la palabra después porque ya no la veo. No, sí, yo levanté la mano. Ay, hola, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás? Hola, Manuel, un gusto. Un gusto. Muchas gracias por la presentación. Sí, justo mi pregunta era relacionado a la pregunta de Estados Unidos, porque no sé
¿qué tan vinculantes pueden ser las decisiones que tome la Comisión e incluso la Corte si Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana? Gracias por tu pregunta. Perdón, ¿cuál era tu nombre? No escuché tu nombre. Camila. Camila, gracias Camila. Es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de tribunales o de comisiones internacionales, siempre surge la duda de la legitimidad, del nivel de cumplimiento, del nivel de obligatoriedad, si son obligatorias o no las decisiones, etc. Y esto es una discusión que nos puede llevar mucho tiempo y tiene tantas posturas como personas hay. Sin embargo, el derecho internacional parte de la noción de que los estados de manera voluntaria se obligan a ciertas obligaciones, valga la redundancia. Estados Unidos es parte de la Organización de Estados Americanos y por tanto también es firmante de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Igual, una vez más, solo del hombre, solo el título es hombre, pero hablamos de Declaración Americana. Estados Unidos, como tú misma has dicho, tiene esta particularidad que tal vez no suele ser de los actores principales o de los actores más visibles del sistema. Sin embargo, Estados Unidos comparece a las audiencias, Estados Unidos responde a nuestras preguntas. Estados Unidos es un actor muy importante dentro del sistema interamericano, así que bueno, la discusión sobre obligatoriedad, cumplimiento, etcétera, se puede tener, pero lo que es cierto es que Estados Unidos es firmante de la Declaración Americana, no es firmante ni ratificó la Convención Americana, pero sí la declaración, y la declaración nos da competencias. Y luego, en cuanto a la Corte, únicamente 20 estados de la región, dentro de los 35 que somos, 20 estados son parte y reconocen la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, esto quiere decir entonces que los otros 15 estados no participan del sistema y no están obligados por el sistema. No, están obligados y interactúan con la comisión. Por ejemplo, tenemos casos contra Jamaica, tenemos casos contra Barbados, contra Guyana, que no son los actores que uno piensa o que uno piensa normalmente cuando habla del sistema, pero que están obligados internacionalmente en virtud de sus compromisos asumidos voluntariamente por el sistema interamericano. Así que es una muy buena pregunta y también es un desafío porque Estados Unidos, Canadá, los países que no son signatarios de la Convención Americana, puede uno pensar que no están tan obligados al sistema, pero en verdad están obligados a la luz de la Declaración Americana, que también se construye sobre la base de la igualdad y la no discriminación. Gracias. Con gusto, gracias por tu pregunta. Y bueno, voy a hacer esta pregunta rápido. Quien pueda responderla por Socrative está ahora habilitada. La pregunta es, ¿falso o verdadero? La Declaración Americana protege textualmente contra la discriminación por opinión política. Vamos a dar un ratito para que respondan. Me encanta que tengamos 166 participantes en un sábado. Gracias por estar aquí. La pregunta es, ¿falso o verdadero? La Declaración Americana protege textualmente contra la discriminación por opinión política. Si no lo saben, pues no hay problema. Solo es una pregunta para generar la siguiente discusión. Pablo pregunta, además de las comisiones o delegaciones que van a países como Chile y Colombia, ¿la comisión o la corte tienen observadores locales permanentes? Pablo, observadores como tal no tenemos, lamentablemente. Sería algo interesante que explorar. Lo que tenemos son grupos internacionales de expertos, como en Bolivia, para investigar temas específicos, como la violencia en Bolivia en 2019. Tenemos grupos de apoyo, como en México, para apoyar con la investigación en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Y tenemos las misiones que viajan. Pero oficinas locales de la comisión no existen, tampoco de la corte. La pandemia, como ayer hablaba la profesora, nos ha permitido pues estar virtualmente en todos los países, pero normalmente el trabajo de la comisión involucra viajar tanto desde Washington como desde los lugares de residencia de las comisionadas y comisionados para observar las situaciones en los estados directamente.
Bueno, la respuesta a esta pregunta es falso. La Declaración Americana como tal no dice textualmente que se protege a las personas contra la discriminación por opiniones políticas. La pregunta es, ¿quiere decir entonces que las personas pueden ser discriminadas por su opinión política? No. La ausencia textual de una categoría de protección no implica o no debe implicar la falta de protección. ¿Por qué? Porque esto tornaría ineficaz a cualquier sistema jurídico. La comisión conoció un caso contra Cuba que se llama Oscar Elías Bichet y otros, en el que se alegaba la discriminación por opinión política. Si la comisión se hubiera centrado al texto, o si la comisión se centrara en la textualidad de la Declaración Americana o de la Convención, muchas veces se encontraría que aunque no hay texto, no puedo proteger. Y aquí entra un poco el debate que ayer la profesora hablaba sobre el positivismo y el activismo judicial, lo que ella llamaba activismo. El derecho internacional de los derechos humanos está basado sobre el principio de interpretación evolutiva. Muchos de ustedes ya lo saben. Pero esto se refiere a que los tratados de derechos humanos son esencialmente instrumentos vivos, no son letra muerta, no son leyes muertas. Y como instrumento vivo, tienen que ser interpretados a la luz de la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Hay un caso muy emblemático de esto, que es Flor Freire contra Ecuador. Además, hay muchos otros, en el que si la Comisión y la Corte y los tribunales incluso nacionales, que la profesora habló ayer, se hubieran ceñido únicamente al texto de las declaraciones o convenciones, se hubieran encontrado con que no hay respuesta, por tanto, no hay violación. Esto no es aceptable a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Podemos pensar ahora en nuevas formas de discriminación contra niñas, a nuevas formas de trata a través de medios digitales, a crimen organizado, pandillas, maras, que no fueron, obviamente, por las circunstancias de los años 40, 60, no fueron textualizados en las convenciones. Pero esto no ha impedido que el sistema analice casos, adjudique derechos y declare la responsabilidad internacional de los estados. Y esto me lleva al siguiente punto, porque también les quería preguntar, y esto no es para que respondan en Sócrates, es solo para su propia reflexión. La Convención Americana tampoco textualmente protege a las personas por razón de orientación sexual, ni por identidad de género, ni expresión de género, ni características sexuales. La pregunta entonces se convierte en, ¿quiere decir esto que las personas pueden ser discriminadas por razón de orientación sexual, identidad de género o características sexuales? Y aplicando la misma forma de raciocinio que el caso anterior de Bichet contra Cuba, la respuesta sería no, las personas no pueden ser discriminadas a pesar de que la convención o la declaración no mencionen expresamente esas categorías. Y esto nos lleva a la relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI. Perdón, creo que hay dos manos levantadas. Sí, ahí voy a activar el audio para Omar Rojas. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, básicamente quería hacer quería responder tu pregunta, pero ya la has resuelto. En efecto, Súper. el no reconocimiento textual de un derecho de parte de la declaración de la convención no supone la ausencia de protección, ¿no? Y incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho a la luz de su jurisprudencia, ¿no? Incluso en los casos, por ejemplo, de los derechos laborales, sociales y políticos, ¿no? A partir del artículo 26 de la Convención, en el caso de Canales Guapaya, Petroperú, entre otros, ¿no? Vía interpretación extensiva. Lo que yo quisiera preguntar era en relación, y sumergiéndonos a las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos compartas un poco de tu experiencia en ese aspecto relacionado a la utilidad que tienen actualmente los acuerdos de solución amistosa conocidos como ASTA, ¿no? Dentro del marco, dentro de la función de protección de los derechos humanos.
cuál es más o menos la utilidad que ha tenido esta institución en el sistema iberoamericano, ¿no? Y si esa utilidad se refleja en aspectos materiales, ¿no? Excelente pregunta. Muchas gracias, Omar, por tu participación. Voy a dar, hay varios ejemplos. Y me disculpo, tal vez la pregunta o la respuesta más bien va a saltar un poco el tema que yo voy a tratar más adelante, que son los casos y peticiones, pero cuando una persona o una colectividad consideran que hubo violación a sus derechos, pueden presentar ante la comisión una petición individual y la comisión finalmente emite un informe de fondo en el que declara o no la existencia de esta violación. Pero durante el trámite internacional ante la comisión está la posibilidad de que el Estado y las víctimas lleguen a un acuerdo, a un arreglo que se llama solución amistosa, que es algo muy común incluso en el mundo jurídico pues, nacional. A nivel de derechos humanos, esta solución amistosa es homologada por la comisión cuando se advierte que cumple ciertos requisitos. Y bueno, pues lo que hace es evitar que el caso llegue a la etapa de fondo y eventualmente llegue a la corte. Como ejemplo, un ejemplo muy reciente y tal vez que nos pone muy felices en la comisión, es que ante la comisión se presentó hace más de 8 años un caso por la denegatoria o por la falta de acceso de parejas del mismo género al matrimonio en Chile. Es un caso que se llama Peralta-Wetzel contra Chile. Y el Estado en algún momento aceptó que habían desafíos en materia de derechos de personas LGBTI y accedió a avanzar legislativamente en el reconocimiento del matrimonio igualitario. La presidenta en ese entonces, Michelle Bachelet, hizo un acto público en el que, en cumplimiento de este acuerdo de solución amistosa, ingresó al legislativo un proyecto de ley para el reconocimiento de matrimonio igualitario. Entonces, claro que este proyecto luego ha pasado más de 7 años en el Congreso, hasta recientemente que el presidente nuevamente trajo el tema y va a dar urgencia al proyecto, lo cual nos satisface mucho. Publicamos un tweet recientemente, ayer o anteayer, al respecto. Pero entonces, este es un ejemplo de cómo un acuerdo de solución amistosa puede llegar a tener consecuencias materiales. Otros ejemplos se pueden encontrar, te puedo pasar muchos actos de reconocimiento de responsabilidad internacional, de reconocimiento, de pedido de perdón a las víctimas cuando hay desapariciones. Así que sí se puede ver en muchos casos el efecto transformador que puede tener una solución amistosa, así como los casos, peticiones y medidas cautelares. Y bueno, vamos a entrar un poco, porque ya estoy súper sobre el tiempo, al trabajo que hace la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI, que ustedes lo saben perfectamente, las personas en América continúan sufriendo actos de discriminación y de violencia por razón de su identidad de género, por su orientación sexual, por su expresión de género, por sus características sexuales. Esto es una realidad. Muchas personas pues niegan o tratan de no ver esta realidad, pero los datos hablan por sí solos. Anteriormente les mostré el ejemplo de Panamá cuando aplicaron medidas contra la COVID. Lo primero que hicieron fue dividir por géneros. ¿Y qué pasó? Las personas trans, las mujeres trans en especial, se vieron, no en especial, pero en particular, se vieron obligadas a estar en casa, sufrieron amenazas de la policía, violencia policial. Así que es una realidad que no podemos negar. Y la comisión, afortunadamente, se dio cuenta de esta realidad y creó la Relatoría de los Derechos de las Personas LGBTI. Un punto previo: yo sé que muchas personas, incluso gente que yo conozco muy personalmente, a veces me cuestionan por qué LGBTI. Es una forma que la comisión escogió para nombrar a su relatoría, pero no es algo que excluya otras identidades y otras expresiones. En la comisión trabajamos mucho con personas con identidades ancestrales, como personas mushes en México, también personas de dos espíritus en Canadá y Estados Unidos. Así que el hecho de que LGBTI no recoja todos estos nombres no quiere decir que nuestro trabajo sea limitado por el acrónimo.
ustedes mismos conocen que hay LGBTIQ, hay LGBTIA+, hay LGBTIQAA2S+, que usan en Canadá, pero esto no quiere decir que el trabajo de la relatoría se limite a solo LGBTI, que son lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex. Y bueno, aquí es solo un ejemplo gráfico de que todo está bajo una sombrilla de diversidad, pero no es un aspecto que limite. La relatoría y la comisión, a su vez, desde que inició el trabajo de esta relatoría, se ha dado cuenta de varias situaciones que preocupan, y que preocupan porque tienen efectos reales sobre un grupo en condiciones históricas y estructurales de vulnerabilidad, como son las personas LGBTI. Tenemos en el mundo, este es un mapa del mundo que refleja los estados en los que en rojo está prohibida, criminalizada, incluso con pena de muerte en algunos estados, las relaciones afectivas consensuales entre personas adultas del mismo género. Si ustedes se dan cuenta, en América tenemos estos países, Belice ya no, pero estos países del Caribe en los que aún se criminaliza las relaciones consensuales. Son 9 estados del Caribe. Y esto es algo que, digamos, en la mayoría de estados de la región afortunadamente no existe, pero que nos debe siempre preocupar, que aún existen en la región estados que criminalizan con penas bastante severas a personas únicamente por su forma de relacionarse afectivamente. Esto, quería mencionar que estas leyes que criminalizan muchas veces son herencias de legados coloniales, imposiciones de la colonia, de las colonias en América. Usualmente no son creaciones propias del sistema jurídico del país. Y la comisión se da cuenta que estas leyes existen, pero que existen en un contexto general a nivel de toda la región, en mayor o menor medida, de prejuicios contra la misma existencia de las personas LGBTI o personas percibidas como LGBTI. Aquí tengo una foto que es bastante representativa. Grupos bastante fundamentalistas que en Estados Unidos se dedican a irrumpir funerales de personas LGBT con consignas de odio. La comisión está consciente de que este es un fenómeno que busca castigar, que busca que las personas se escondan, que tengan miedo y que de alguna forma modifiquen su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, lo cual no es posible. Esta es otra, es un poco divertido porque está un hombre condenando la homosexualidad y luego un hombre que dice que esta persona nunca se pierde un evento gay. La comisión recibe constantemente denuncias de este tipo, de exclusión de centros comerciales, por ejemplo, este centro comercial en Guatemala, que es mi país de origen. En Colombia recientemente, ayer creo que hubo un acto de perdón de parte de un centro comercial por haber expulsado a una pareja de mujeres lesbianas. La comisión recibe constantemente denuncias por actos que se producen incluso en el ámbito privado y que evidencia que las personas con orientaciones e identidades diversas no están seguras ni siquiera en recintos privados en los que deberían poder gozar de los derechos de manera igualitaria. También la comisión recibe de manera constante información de vulnerabilidad particular que sufren las personas y la niñez intersex. Las personas intersex suelen estar expuestas a prácticas médicas que buscan normalizar, entre comillas, o que buscan modificar los cuerpos de las personas intersex mediante procedimientos y cirugías que son innecesarias. De manera constante y con mucha preocupación también recibimos constante información sobre discriminación contra personas trans, no binarias y de género diverso,
Aquí tenemos algunas fotos de personas con identidades de género trans o no binarias que, como la Comisión ha reconocido, se encuentran en un ciclo de exclusión social que pasa, o más bien que se origina desde el hecho de que no pueden acceder a un documento de identidad que refleje de manera adecuada su nombre, su expresión de género y su marcador de género. Y esto se traduce en vulnerabilidad, como lo expliqué anteriormente. Por ejemplo, en el caso de Panamá y otros estados en el que las personas trans se vieron obligadas entonces a estar en casa porque su documento de identidad muchas veces no reflejaba su identidad real. Un punto solo personal como persona aliada, que yo soy de las personas trans y no binarias, y una recomendación, si ustedes la quieren tomar, hay que mostrarnos como personas aliadas de las personas trans y de género diverso y no binarias. Esto se puede hacer de manera muy, muy sencilla, usando nuestros pronombres. En el Zoom, por ejemplo, ustedes van a ver que en mi Zoom, usualmente yo tengo mi nombre, Manuel Canaví, y mi pronombre él, o en inglés he, him, his. Esto genera un ambiente de seguridad para las personas trans y de género diverso y no binarias, un ambiente en el que se reconoce que es un lugar seguro para todos. Otra estrategia que yo les recomiendo es informarnos. Si hablamos de vulnerabilidad, si estudiamos derechos humanos, si nos interesa el tema de derecho internacional, hay que informarnos, hay que buscar en Google, en Wikipedia, hay recursos muy interesantes sobre identidad de género que nos pueden también ayudar a entender mejor, a evitar preguntas innecesarias a las personas trans y no binarias. Nos permiten mostrar nuestro apoyo también, defender sus derechos si somos estudiantes de derecho, si somos ya profesionales en el derecho. Nos ayuda la información a defender mejor los derechos. Y luego otra recomendación que ayer me hicieron es no cuestionar las identidades. Nadie sabe su identidad mejor que las propias personas. Y también les recomiendo de manera muy, muy personal ver las series Pose y Veneno que están en HBO o en internet, que son muy, muy buenas para poder sensibilizar. Y bueno, como ejemplo les traigo este póster, este afiche, que fue el lanzamiento de nuestro informe sobre personas trans y de género diverso y SUSDESCA. Si ustedes se dan cuenta, nos aseguramos de que a la par, al lado del nombre de cada persona expositora, estuviera su pronombre. Entonces, Joel Hernández, él; Amaranta, ella; Bruna, ella; Franco, él; Pau, ella; Flavia, ella. Bueno, yo fallé, no pusieron mis pronombres, pero la idea era esta: hacer visible que la comisión y que este evento era un espacio seguro para las personas trans, no binarias y de género diverso. Y esto es importante, hacernos visibles como aliados, como personas aliadas, es importante porque la violencia contra las personas LGBTI existe, es un fenómeno social que castiga todo aquello que no encaja dentro de un patrón que llamamos hetero, endo, cis normativo, es decir, que busca encuadrar a todas las personas como u hombre o mujer, o que espera que las mujeres, las personas que al nacer son asignadas como hombres, van a crecer para ser hombres y viceversa, y a la vez como mujeres. Este es un patrón bastante pervasivo a lo largo de la región, que motiva y que se encuentra en la base de la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI. Por eso las prioridades en nuestra relatoría, al reconocer que las personas LGBTI son particularmente vulnerables a la discriminación y violencia, trabajamos siempre promoviendo una vida libre de violencia para las personas LGBTI, para promocionar la igualdad y la no discriminación a la luz de los instrumentos, y para promover un cambio cultural dentro de las sociedades. Y esto lo hacemos a través de varias herramientas. Ya les hablé anteriormente de cuáles son las herramientas de monitoreo, como lo eran los comunicados de prensa, las audiencias temáticas, y también tenemos informes temáticos. En este momento voy a invitar a Jota, quien es becaria de la relatoría, para que nos cuente un poco de los informes. Jota, si te animas.
Claro, claro que sí. Gracias, Manuel. Brevemente, desde su creación en el 2014 como relatoría, la relatoría LGBTI ha impulsado 3 informes temáticos. Veamos los 2 primeros en la diapositiva anterior, uno en el 2015 sobre violencia contra personas LGBTI, otro en el 2017, bueno, aprobado en el 2017, publicado en el 2018 sobre reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, y este tercero sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del 2020. Este informe es muy interesante, es muy enriquecedor, porque, bueno, es la primera vez que se toma de las personas trans, o un informe relata sobre las vivencias de las personas trans y de género diverso, y nos hacen un desarrollo muy interesante, muy interseccional, analizando, como decía Manuel, las identidades ancestrales no normativas, analizando, bueno, la situación de las transmasculinidades, de las transfeminidades, de las personas no binarias, cuáles son las necesidades de las personas no binarias. Incluso la comisión llama al respeto a la identidad de género, a la expresión de género de todas las personas trans, incluidas las personas no binarias y de género diverso, a la luz de la opinión consultiva 2417, que eso también lleva, por ejemplo, el reconocimiento de marcadores de género neutro en los diferentes documentos de identidad. Actualmente la relatoría está impulsando para que la comisión publique 2 informes temáticos, uno sobre educación y cambio cultural y otro sobre infancias intersex. Gracias, Jota. Con gusto. Gracias, Manuel. Excelente. Me informa, Esteban, que tenemos como 2 minutos para finalizar mi exposición y para que pasemos a las preguntas. Voy a responder tal vez a la pregunta de Arly Maldonado, quien pregunta: ¿cuál es el accionar de la CDH sobre la postura de sectores conservadores al determinar que el reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTI y feminismo responde a una imposición de ideología de género? Muy interesante, es uno de los temas que más estamos dando seguimiento, este surgimiento de la llamada, del miedo a la llamada ideología de género, que no es más que un intento para desviar la atención de lo importante. La comisión tiene varios comunicados de prensa, uno que tengo en mente sobre Paraguay, en donde llama a evitar este uso de esta terminología. La Relatoría de Mujeres está trabajando una guía sobre retrocesos en materia de género, y nosotros estamos trabajando un informe temático que va a hablar sobre educación y cambio cultural como herramientas para la igualdad y la no discriminación. Así que es un tema que nos preocupa muchísimo y que vamos a seguirle dando atención. Como tenemos tan poco tiempo, vamos a saltarnos esta pregunta de Socrative, pero quería solo comentarles que dentro de las funciones de la Comisión y de la Corte, como ustedes saben, están los casos y peticiones. Tenemos un caso muy famoso que ustedes conocen seguramente, que es el caso Talarrifo y Niñas contra Chile, en el que la Corte estableció que la Convención Americana no tiene, no protege un concepto cerrado de familia, ni mucho menos un modelo tradicional de familia. Entonces, la vida familiar, a la luz de la Corte, de la Declaración y de la Convención, no está limitada únicamente al matrimonio y puede abarcar otros lazos familiares. Y esto se complementa con la opinión consultiva 24, que habla sobre la necesidad de reconocer el matrimonio y otras formas existentes en los estados de relaciones familiares. Luego tenemos también otro caso en el que se cimentó la protección a las personas LGBTI, que es el caso Duque contra Colombia, que habló sobre las prestaciones sociales de un hombre sobreviviente de su pareja, que vivieron juntos bastantes años. Y bueno, es importante porque reitera la protección por discriminación contra la orientación sexual. Y un último caso que les quería comentar es el caso Flor Freire contra Ecuador. Aquí les traía una pregunta para Socrative, y la pregunta es: ¿la homofobia puede afectar a las personas que no se identifican como LGBT? Y veo que Elías está asintiendo. En efecto, la homofobia puede afectar a las personas que no se identifican como LGBT. Y este caso
Es un caso que ocurrió en Ecuador en las Fuerzas Armadas, en las que a un hombre se le impusieron penas bastante drásticas por la apariencia o por la percepción de que que sería un hombre gay. El caso Flor Freire contra Ecuador, la víctima en el caso nunca se identificó como hombre gay ni como persona LGBT. Y esto quiere decir que todas las personas, todos quienes estamos aquí, quienes estamos en América, estamos sujetes a la discriminación y a la violencia. Y traigo un caso a colación. En Brasil, dos hombres que eran hermanos, que caminaban de la calle, que caminaban de la mano en la calle, fueron brutalmente atacados, uno de ellos murió. Eran hermanos, pero la percepción del agresor era que eran una pareja gay. Y esto motivó y esto usó a la víctima para justificar o para argumentar su ataque prejuicioso. Y bueno, este es el caso Azul Rojas Marín. Creo que alguien había preguntado algo sobre esta sentencia. Vamos a atenderla despuesito. El caso Azul Marín es importantísimo porque trata sobre violencia, específicamente por prejuicio contra una mujer trans, en ese entonces se identificaba como hombre gay. Y estamos a la espera de un nuevo caso, de una nueva sentencia que la Corte va a emitir en el caso Vicky Hernández contra Honduras y también en el caso Páez Páez contra Chile, que habla justo sobre la discriminación contra una mujer lesbiana que fue impedida de dar clases en un colegio, clases de religión en un colegio. Ustedes lo conocerán mucho mejor que yo. Y bueno, finalmente tenemos la opinión consultiva, que fue un documento histórico a nivel mundial incluso, tuvo bastantes repercusiones y que ha traído, como J mencionó anteriormente, varios estándares que han tenido, como Omar también preguntó antes, efectos materiales que podemos ver cómo una opinión de una corte internacional puede transformar realidades a nivel regional. Tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de Costa Rica, en los que el acceso al matrimonio igualitario ha estado basado en estándares interamericanos de protección. Idealmente, y este es nuestro trabajo, nuestro compromiso, es seguir promoviendo los estándares de la opinión consultiva para que más personas a nivel regional puedan tener acceso no solo a matrimonio, sino también a documentos de identidad con marcadores adecuados a su identidad de género. Y bueno, aquí me pasó el portuñol también, preguntas. Tenemos poquísimo tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta o comentario, les doy la palabra. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición. Excelente, la verdad. Antes de dar paso a la ronda de preguntas, voy a reiterar el aviso de ayer. No sé si pueden ver la pantalla. El día jueves 10 de junio tenemos la clase recuperativa con Constanza Núñez sobre justicia constitucional y se va a realizar a las 2 de la tarde, hora Chile continental. El viernes 11 de junio y sábado 12 de junio las clases son normales con Betilde Muñoz Pogosian de la OEA, del Departamento de Inclusión Social, y con Leticia Morales de la Universidad Austral de Chile. Así que recuerden, jueves 10 de junio vamos a publicar el enlace en nuestro diario mural del aula virtual y también vamos a enviar el correspondiente enlace por correo electrónico. Voy a darle la palabra a Elías Gutiérrez, que tiene levantada la mano. Ahí, Elías. Hola, los saludo desde Santiago de Chile. Mire, profesor, bueno, ante todo darle las gracias por su exposición, muy interesante, pero siento que no puedo dejar pasar esta oportunidad para hacerle la pregunta que quiero hacerle. Pasa que en Chile, luego de la revuelta social del 18 de octubre del 2019, a los meses, el año pasado, el año 2020, hubo una visita in loco a Chile de la Comisión Interamericana. Entonces, yo quería consultarle cuál es la influencia en el terreno de los hechos de esta visita acá a Chile, porque lo cierto es que yo leí aquí lo que compartió J, que era de las recomendaciones, leí todas las recomendaciones y lo cierto es que un año después las cosas siguen exactamente igual. Y si no han empeorado es porque por cuestiones del COVID no han habido mayores movilizaciones.
Entonces, mi pregunta en definitiva es eso, ¿en qué medida esta visita constituye una ayuda sustancial a dar juicio y castigo a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la revuelta social? Elías, gracias por tu pregunta. Agradezco que la hayas formulado. Es súper importante cuestionar, como hablaba antes, la legitimidad, la efectividad, la obligatoriedad, como hablaba una colega, de las decisiones de la Corte, de la Comisión y los mecanismos como las visitas in loco. En efecto, la Comisión fue a Chile. Yo tuve el honor de acompañar a la Comisión al norte de Chile con gran expectativa, tanto del pueblo chileno como de la propia Comisión, para poder estar en el terreno. Yo me quedé transformado después de esa visita porque pude compartir con víctimas de lesiones oculares y de otros grandes abusos de la fuerza en ese momento. No te puedo responder, Elías, sobre cuáles son los efectos de la visita de la Comisión. La Comisión cumple su mandato, es decir, hace su visita, se reúne con incluso el presidente, ministros, ministras, autoridades de Estado, sociedad civil. Finalmente, después de la visita, hizo un informe, un comunicado de prensa con observaciones preliminares, y actualmente estamos trabajando en el informe final de la visita. La Comisión tiene tanta efectividad como los estados tengan voluntad para seguir nuestras recomendaciones. La Comisión, como todos los órganos de derecho internacional, no tienen un sistema de coerción como podría ser una fuerza policial internacional, que mucha gente a veces deseamos que tuviéramos como que no sé, mecanismos de mayor coercitividad como podría ser. Pero cumplimos con el mandato de visitar, hacer recomendaciones a los estados. Si tú ves las recomendaciones de la Comisión al Estado de Chile en su momento, en 2020, fueron bastante claras, incluso en cuanto a derechos de personas LGBTI, incluso en cuanto a derechos de mujeres que también sufrieron grandes violencias durante las protestas, durante la represión a las protestas. Nos reunimos con víctimas de lesiones oculares. Entonces, al cumplir el mandato, que es publicar, denunciar y hacer un informe de país, la Comisión continúa examinando el cumplimiento de sus recomendaciones a través de un sistema específico que te puedo explicar después, o más bien comentar después, pero la efectividad o el impacto y el impacto transformador que puede tener la Comisión queda a discusión de ustedes como pueblo chileno y también pues de la sociedad interamericana. Pero te agradezco mucho y te invito a seguir en contacto conmigo porque me interesa mucho Chile. Vamos con una pregunta de Rodrigo Aguayo Saavedra. En el chat dice: buenas tardes desde Chile, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué rol podría cumplir la Comisión en nuestro proceso constituyente, pensando en que el texto de la nueva Constitución chilena debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica? Gracias por tu pregunta. ¿Quién era perdón, no escuché tu nombre? Rodrigo Aguayo. Rodrigo Aguayo. Gracias por tu pregunta. El proceso constituyente en Chile es de lo más interesante para no solo para la Comisión, sino para el mundo entero. Hemos seguido desde la academia y desde la Comisión, hemos seguido las elecciones recientes, plebiscito, seguramente vamos a estar siguiendo todo el proceso constituyente. Si te das cuenta, en este comunicado que sacó la Comisión hace poco, bueno, en diciembre de 2020, hace 6 meses ya, CIDH y OACNUD saludaron la aprobación de medidas para la participación de pueblos indígenas, personas con discapacidad y a la participación del pueblo tribal afrodescendiente chileno. La Comisión tiene capacidades de cooperación técnica con los estados, como Jota ha mencionado. Podemos acompañar, como ves en este comunicado, haciendo el seguimiento del proceso, llamando al estado a observar estándares. No podemos obviamente participar del proceso porque eso excede nuestras competencias, pero
tenemos la capacidad, como J mencionó, de cooperación técnica, de hacer acuerdos de cooperación con el Estado o con instituciones para dar opiniones sobre las reformas que se propongan, pero no tenemos una función específica para participar en procesos constituyentes. Pero este comunicado que te muestro es un ejemplo de cómo la Comisión y la Oficina de la Alta Comisionada estamos dando seguimiento y estamos saludando cuando toca saludar, y seguramente si algo negativo llegara a ocurrir, la Comisión haría un llamado para que se respeten estándares en derechos humanos. Perdón. Se me fue la pantalla, ahí sí. Sí. Yasmín Ruiz Ramos. Luego de la opinión consultiva 24, la comisión ha conocido de casos donde los estados han sido denunciados por falta de reconocimiento del matrimonio igualitario y cómo está procediendo. Por ejemplo, en Perú el año pasado el Tribunal Constitucional declaró improcedente por mayoría la demanda de amparo del señor Ugarteche, que solicitaba el reconocimiento de la inscripción de su matrimonio realizado en México. Ante ello, él declaró que recurriría al sistema interamericano. Gracias por tu pregunta. Yasmín, sí, la comisión tiene varios casos sobre la falta de reconocimiento de matrimonio, tanto de falta de reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero como de acceso al matrimonio en el territorio. En el caso de Perú, no te puedo dar información específica de casos, porque mientras el proceso se está desarrollando son casos confidenciales, no confidenciales, son de acceso único para la comisión y para las partes, pero tenemos varios casos, tenemos casos contra varios estados del sur de América, y tenemos el más visible y público que sí puedo hablar, que es el caso contra Chile, que es este que mencioné anteriormente, que se hizo una solución amistosa. Así que hemos recibido denuncias y la comisión, como actuaría, sería aplicando el derecho interamericano vigente al caso concreto. A nivel de estándares que tenemos, te puedo decir que el estándar interamericano es del reconocimiento al matrimonio y a figuras jurídicas para la protección de la familia y de las familias diversas. Así que gracias por tu pregunta. Creo que estamos sobre el tiempo, pero quisiera solo hacer una invitación a que estén pendientes de, bueno, como yo lo hablé, de nuestras redes y también de nuestras convocatorias. Yo sé que en este chat, en esta clase hay varias personas de varios estados, así que hay varias convocatorias que les pueden interesar de manera trimestral o semestral, no estoy seguro, no recuerdo ahora. Hay convocatorias para pasantías en la comisión, en la OEA también. Son pasantías que actualmente se pueden hacer a distancia, lo cual es bastante útil. También tenemos opciones de beca, como está ahora J haciendo la beca LGBTI. Ya compartió J ahí el link a la comisión. Les invito a que estén pendientes. Próximamente vamos a sacar la convocatoria a una beca. Lamentablemente está dirigida solo a algunos países de la región que tenemos pendientes darles más representatividad. Son países de América Central, México y el Caribe. Vamos a publicar la beca LGBTI, que está justo dirigida a países de América Central, del Caribe y de México. Así que les invito a compartir. Si ustedes no pueden aplicar por el país donde viven, les invito a compartirla y a estar presentes en nuestras convocatorias. Así que eso sería todo de mi parte, Esteban. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Manuel. Por lo general le damos un tiempo, unos segundos a los expositores para que puedan despedirse y reflexionar sobre algo que haya quedado en el tintero, así que te doy tu tiempo también. Jota, ¿quisieras despedirte? Sí, muchísimas gracias a todas las personas. Todas las interacciones fueron muy ricas e hicieron de la presentación todavía una exposición más enriquecedora. Agradecerles las preguntas, agradecerles el interés, y ahí están los correos de la relatoría. Siéntanse en la libertad de acercarse a nosotros para lo que necesiten. Mi último llamado sería a que sigamos estudiando, que sigamos entendiendo realidades que son distintas a la propia. Muchas veces uno, cuando trabaja en derechos humanos, como que cree que lo entiende porque más o menos sabe la idea, pero
leer historias, conocer vivencias de personas que no tienen nuestra misma experiencia es muy útil, y atrevernos a hablar a favor de lo que es correcto es de lo más difícil, pero también es de lo más enriquecedor. Así que si están en este viaje de derechos humanos y de derecho internacional, les invito a que lo sigan haciendo y que nos tengan en mente para dudas, para críticas. Si hacemos cosas que ustedes creen que no son tan positivas, pueden hacerlo saber. Y si quieren seguir hablando sobre las posibilidades de cooperación, si quieren hacer más cursos, si quieren hacer más coloquios o algo, nos pueden tener en cuenta. Elías, si te parece interesante, podríamos hablar un poco sobre qué podemos mejorar en cuanto a Chile. Podemos hacer tal vez un evento o hablar con sociedad civil para que evaluemos justo cuál puede ser el rol transformador en Chile y en el proceso que están viviendo ahora, que es muy interesante. Así que gracias por su tiempo y por su participación. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Jota, gracias a todos, todas y todes, y nos vemos el día jueves 10 de junio a las 2 de la tarde, hora Chile continental, para la clase recuperativa sobre justicia constitucional. Nos vemos. Chao.